Quiero platicarte el día de hoy de un acontecimiento. Navidad de 1914. Fue una Navidad muy particular. La Primera Guerra Mundial estaba en todos los apogeos. El frente occidental se le conocía donde estaban peleando los alemanes y los ingleses. Y la Navidad del 24 de diciembre de 1914 sucedió algo muy particular. Estaban atrincherados los soldados, unos frente a otros, un campo intermedio, había dejado de sonar los fusiles, y de repente los ingleses voltearon a los alemanes y veían unas pequeñas llamas que estaban, pero no eran llamas grandes, sino eran pequeñas flamitas que estaban en la trinchera alemana. Y de repente empezaron a escuchar algo que ellos, una melodía que ellos conocían, que ciertamente no entendían las palabras, pero conocían la melodía. Empezó a sonar algo: noche de paz, noche. ¿Sabes qué pasó con los alemanes o con los ingleses? Empezaron a tararear junto con los alemanes esa misma, pero en inglés. Y empezaron a cantar, y mientras ellos cantaban, seguían cantando noche de paz, noche de amor. Ellos se fueron saliendo de sus trincheras, dejaron sus rifles, sus armas abajo, y fueron poco a poco, despacio. Ellos veían que salían los otros de las trincheras, y ellos salían también de su trinchera, e iban avanzando hacia el campo abierto. Seguían cantando noche de paz, noche de amor, todo derredor. Y empezaron a saludarse, enemigos alemanes, ingleses, se empezaron a abrazar, empezaron a compartir de lo poco que tenían, bombones, algunas souvenirs, cigarros, chocolates, alguna cosa que traían ahí, poco que les quedaba, y empezaron a experimentar algo diferente en la guerra. Alguien improvisó una pelota y aventaron la pelota y empezaron a jugar fútbol juntos. Esa noche fue una noche de tregua, una noche de tranquilidad, una noche de paz, aún en medio de la guerra. La Navidad tiene una capacidad de hacer de nosotros las personas que Dios espera que seamos. Alguien le llama espíritu navideño. Alguien dice, pues no sé, es una vibra, dicen unos. Hay algo en el aire, hay algo, ese bienestar que existe, ese deseo de cumplirnos con otros, esa generosidad que tú quieres regalar a alguien más algo. Y es que la Navidad, cuando tú lo miras desde el punto de vista que Dios lo ha provisto, es motivo de alegría. En sí mismo, Navidad quiere decir nacimiento, quiere decir natividad. Es un hecho histórico, no hay que explicar mucho el hecho de que literalmente nació un niño en Navidad. Yo sé que tú vas a decir, bueno, pues es que nacen cientos y miles de niños cada día, y es verdad. Sin embargo, ese momento preciso, la primera Navidad, nació un niño muy especial, un niño que trajo la capacidad de poder romper la forma, entre comillas, natural de las cosas, poder poner un alto y un punto de inflexión, un punto donde hace una marca en la historia incluso, un punto donde todo el mundo ahora decimos antes de Cristo y después de Cristo. Tiene la capacidad de haber hecho ese punto de quiebre en la historia. Antes, 740 años aproximadamente de que este niño naciera, hubo alguien que habló y expresó y dijo: un día un niño va a nacer, va a tener una señal, esto va a ser por señal, y ese niño va a nacer, y cuando este niño nazca, no solamente se va a quedar como un niño, sino que a ese niño, el nombre que ustedes le van a llamar admirable. A ese niño ustedes le van a llamar consejero. A
A ese niño ustedes le van a llamar Dios fuerte. A ese niño ustedes podrán llamarlo Padre eterno. Y a ese mismo niño ustedes podrán llamarlo Príncipe de paz. 700 años antes de que este niño naciera. Muchos de nosotros nos conformamos con quedarnos en la primera parte. Y el día de hoy yo vengo a decirte que es necesario ir más allá de la revelación inicial de ese niño que iba a nacer. Muchos de nosotros por muchos años nos hemos quedado en solo el recuerdo de un niño que nació. Te ponen el pesebre y bueno, cada año tú montas un pesebre. Está bien si tú lo quieres montar ese pesebre, no pasa nada. Pero cerciórate que no te quedes solamente en la revelación de un niño que nació. Solamente un niño nació y cada año te quedas en la tradición, te quedas en nada más saber que un día nació y sí, qué bonito el pesebre que hay que celebrar y esperar la Navidad otra vez para recordar el hecho que un niño nació. Ese es un primer conocimiento de Dios. Pero Dios no quiere que te quedes en esa posición. Él espera que tú vayas más lejos que eso, mucho más allá. Que empiezas a reconocer a ese niño que nació de una manera más amplia. Es cierto, Lucas 2 dice que dio a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había un lugar para ellos en el mesón. Es muy romántico hablar del pesebre, pero ¿qué es el pesebre? El pesebre no era otra cosa más que un lugar donde comían los animales. Nomás que le echaron un poquito de pajita para que tuviera colchoncito, pero imagínate lo incómodo que la paja es. Para un bebé recién nacido, para una recién parida, ¿no? En medio del establo, el olor, los sonidos, etcétera, todo eso lo vemos muy romántico ahora. Pero eso no era así. Fue un desprecio que todos los demás, cada mesonero que tocaba la puerta decía: no tengo lugar para ti. Hey, mi esposa está embarazada, no tengo lugar para ti. Hazle como quieras, no eres bienvenido. Y alguien se dignó, entre comillas, decir: bueno, pues no tengo lugar aquí, pero si quieres, ahí está el establo, enseguida, pues si te sirve de algo y puedes proteger, está bien. Entonces, muchos de nosotros nos quedamos en esa visión de ese niño que nació. Yo te invito, y la palabra de Dios te invita el día de hoy a que vayamos más allá de lo superficial y a ir a conocerle a un nivel más profundo de que su nombre es un nombre admirable. Ya no lo veas como ese niñito que nació, porque él no solamente quiere ser el niñito de las Navidades, quiere ser admirado y admirable por todo el resto del año. Quiere que tú lo admires, quiere que lo reconozcas como Dios. Cuando el salmista se veía a sí mismo, decía: en mi embrión vieron tus ojos, fueron formadas todas las partes de mí. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Eres admirable, eres algo maravilloso. También escribe: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, de ese niño. Pablo escribe después: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su eterna deidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que fueron hechas. Así que ese niño es un niño admirable. No porque se quedó como un niño, fue la forma que se introdujo al mundo, pero es para que tú y yo lo conociéramos. Y tú te puedes quedar en esa superficialidad de conocer solamente a un niño en un pesebre y es todo. Pero Él quiere que vayas más lejos. Quiere que lo conozcas como ese Dios admirable, el Creador. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. ¿Qué quiere decir inescrutable? No se puede medir, no hay forma de cómo saber cuánta majestad hay en eso. Es admirable, pero no sabes qué tan admirable, porque cada que ponen un telescopio aún fuera de la atmósfera terrestre para tratar de encontrar la profundidad del universo,
No la pueden encontrar. Lo único que descubren, entre comillas, es la grandeza de Dios. No inventan, descubren la grandeza de Dios. Y la gente piensa que la ciencia está peleada con la fe, pero los grandes científicos han dicho: me niego a creer que Dios juega a los dados con el universo. Albert Einstein dijo: no es posible, o sea, Dios creó todo eso, pero dio leyes para que el universo funcione. Y eso es real. Blaise Pascal, que es un gran científico, decía: poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Él, porque no hay otra forma de explicar cómo lo que vas descubriendo tenga sentido después con las herramientas que tienes a la mano. Él quiere que lo admires, Él quiere que sea admirable para ti. Él quiere ser admirable, no solo un pequeño niño, sino el Dios admirable. Pero no solo se quiere quedar ahí, no solo quiere que lo admires y creas, como muchos, que es el gran arquitecto del universo, pero está lejano de mí, no tiene nada que ver conmigo. Hizo el universo, se dio la vuelta y lo dejó funcionando y ya no pasa más. Él quiere que no solamente lo veas como ese admirable, sino que lo veas como ese consejero, el que está cercano a ti. Cercano está el Señor a los que le invocan, a los que le invocan de veras, dice la Escritura. Porque Él es un consejero que está aquí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra, tus dichos, tus consejos, y es lumbrera en mi caminar. Ese es el consejero. Ahora, no es solamente ese pequeño niño, ya fuiste más profundo, ya no nomás es el niño de Belén, ahora lo admiras y ahora escuchas sus palabras, sus consejos, abres su escritura. La fe viene por oír palabra de Dios, y ahora tiene sentido su palabra en tu vida. Decía Jeremías: abrí tu palabra y la comí, y tus dichos me fueron gratos al corazón, porque es un consejero. Ya no voy a estar entre ustedes, decía Jesús a sus discípulos, pero ahora voy a estar adentro de ustedes. Y desde dentro de ustedes yo soy el consejero, que voy a estar ahí desde adentro aconsejando. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, dice Proverbios 3. Así que ya no solo lo admiras, ahora lo escuchas. Ahora aprendes a depender de su guianza, aprendes a caminar con Él. Y si un día no lo escuchas, sientes que algo faltó ese día, si estás por tomar una decisión, no puedes tomar una decisión si dices: Señor, ¿le doy o no le doy? Ahorita decía Moni, estaba con ese deseo, quiero emprender, Señor, tú has puesto ese deseo, pero necesito saber cuál es la mejor decisión. Dios, dame dirección. Eso es lo que quieres ser para ti. Dirección diaria, práctica, todos los días, que tú lo consultes continuamente. No solamente el niño de Belén cada año que aparezca, no, en el día a día. Cada mañana que te levantas, dices: Dios, aquí estoy esta mañana, ¿qué quieres que yo haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Con quién quieres que esté? Pon tus palabras en mi boca, porque quiero que mi vida sea un instrumento de bendición a otros. Así que ya no solo es tu consejero, ahora quiere que lo empieces a conocer de forma sobrenatural. Dios fuerte. Toda la vida puedes quedarte leyendo la Biblia. Muchas veces puedes aprenderte textos completos, capítulos completos, sin que eso tenga sentido para ti, sin que eso revolucione tu vida. Llegó una vez un maestro de la ley. Por lo menos para estar en la mesa de Sanedrín tenía que tener 70 años o más. Ahí las tarjetas del bienestar eran de los 70 y más, ¿no? No había de 65, era 70 y más. Así que para estar en el Sanedrín, este hombre que se acerca a Jesús, Nicodemo, se acerca de noche porque él no quiere ser visto con este muchachito. Ese muchachito tenía 30 años
cuando este hombre de 70 años, que era un maestro de la ley, que se había aprendido el Torah, seguramente a los 12 años, porque así era como ellos acostumbraban, podían repetir totalmente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento al dedillo, se lo aprendían. Pero está frente a un muchachito que le dice maestro. Viene Nicodemo a decirle maestro a un muchacho de 30 años, 70 años para 30 años, y reconoce su autoridad. Así que no tiene que ver con cuánta escritura te aprendas literalmente, textualmente, que no está mal. Pero si la escritura no ha, si el Espíritu no ha revelado esa escritura a tu vida, puede ser que te la aprendas y no entiendas nada. Puede ser que la estés repitiendo, pero no tenga sentido para ti. No cambie tu manera de pensar, tu manera de vivir, porque hay una revelación que genera. Jesús se lo dice a Nicodemo, le dice, Nicodemo primero le dice, maestro, a este muchachito, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces ni lo que tú dices, a menos que Dios esté con él. Jesús te dice, está bien, pero si tú quieres entender lo que yo hago, hacer los milagros que yo hago, necesitas entrar en el reino de Dios, porque este reino es otra cosa. Y él le dice, a menos que nazcas de nuevo, vas a poder entrar ahí. A menos que nazcas de agua y nazcas del Espíritu. Y ahí es donde viene el tema. Nacer del Espíritu tiene que ver con algo sobrenatural. Y cuando tú conoces a ese pequeño bebé de las historias de cada año, no hay nada, ciertamente es algo tierno, pero quizá la sobrenaturalidad de Dios no la puedes ver. Quizá puedas ver que hay una estrella que guía a los reyes. Quizá puedas ver algunos elementos que pasaron, pero lo ves como algo tradicional, algo que no tiene sentido para ti. Es algo bonito, histórico, que lo pongo, lo meto en un pesebre debajo de un arbolito y listo. Se acaba esas fechas, cierro el arbolito y se acaba. La influencia de eso en mi vida. Dios quiere que vayas más allá que ello. Dios quiere que lo conozcas de forma sobrenatural, con el Espíritu de Dios, revelando esa palabra a tu vida, siendo consejero, es cierto, pero mostrándote de forma sobrenatural su poder en tu vida. Clámame, dice la Escritura, y yo te voy a responder, y te voy a enseñar cosas que no tienes ni idea. Pero clámame a este Dios fuerte. Conóceme en la dimensión espiritual, conóceme en la dimensión sobrenatural, y vas a saber dónde está y cómo está mi poder, cómo muestro mi poder a los que confían en mí, a los que me llaman y claman, y yo respondo. Por eso Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque hay un poder en esto, hay una fuerza en esto. Pero aquellos que apenas han descubierto la parte sobrenatural de Dios, no la parte tradicional, no la parte ni siquiera romántica de todo eso, sino has tenido una experiencia del poder de Dios en tu vida. Decía Jeremías, he aquí yo soy el Señor de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Es lo que Dios quiere que tú sepas, que Él es un Dios fuerte a quien tú puedes llamar, a quien llámame. ¿Acaso se ha acortado la mano del Señor para bendecir? Le decía al pueblo de Israel a través de Isaías, no se ha acortado el brazo del Señor para bendecir, para proteger, para hacer todo lo que Él quiere hacer. Los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas, levantan alas como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Isaías también lo explica y dice de esta manera: los que tienen a este Dios fuerte, que han conocido el poder de Dios en su vida. Y todavía Dios quiere que tú vayas a otro nivel más profundo. Cuando el profeta Ezequiel fue instruido por Dios a ir al templo, hubo unas aguas que salían del templo, las aguas empezaban a llenar la tierra, y él empezaba a caminar, y Dios le decía: camina más adentro, y él dice que empezaba los tobillos a llenarse, pero
él decía, Dios, camina más adentro todavía. No es suficiente con que conozcas a Dios en los tobillos. No es suficiente a un Dios del pesebre. No es suficiente un Dios que es el consolador o el que va a estar hablándote aquí al oído. No es suficiente que conozcas incluso el poder de Dios. No es suficiente. Ve adentro las rodillas. Después acá dice que hubo un momento que no podía sino a nado entrar en esas aguas, decía el profeta Ezequiel. Y en esta parte quiero decirte que a veces tú y yo podemos entrar a las dimensiones anteriores, pero esta parte es algo muy complicado. ¿Por qué se nos complica tanto? Tristemente la figura paterna en nuestras vidas ha sido distorsionada. Tristemente la figura que representa al Padre en nuestra tierra, tú mismo has tenido un Padre que no representaba necesariamente a Dios. Y te cuesta trabajo poder tener intimidad para llamarle, como dice Romanos, Abba Padre, Papito. Es decir, una profundidad, una intimidad con Dios. No solamente es el Dios eterno. Cuando el profeta Elías estaba muy desanimado, muy lastimado, él ya no quería ni siquiera vivir, pero Dios lo sustentó y le dijo: quiero encontrarme contigo, ve al monte y ahí te voy a encontrar. Cuando él llega al monte, dice que ve un torbellino y las piedras se desbarataban, pero el Señor no estaba en el torbellino. Y después empieza un silbo apacible, y en ese silbo apacible él experimenta la voz de Dios. Y Dios quiere que tú y yo tengamos intimidad con el Padre. ¿Cuántas veces nos cuesta aceptar un abrazo de nuestro Dios? Porque no lo tuvimos de nuestro Padre terrenal. Vamos a los centros de rehabilitación, vamos al Cerezo y tiro por viaje, dicen, es de que las personas que están ahí o no conocieron a su Padre terrenal o tuvieron una relación muy, muy mala con su Padre terrenal, de abuso, de incluso de rechazo, de abandono físico o emocional, y les cuesta mucho trabajo poder ver a una figura paterna como alguien amoroso. Pero el día de hoy Dios quiere restaurar esa imagen de ese Padre amoroso, de que puedas pedir y se os dará, llama y se va a abrir, clama y va a responder ese Padre en esa intimidad de decir: necesito, papá, necesito. La historia que cuenta Jesús acerca del hijo pródigo, el padre corre hacia el hijo, corre después de que el hijo lo ha básicamente defraudado, lo ha dejado en bancarrota, si quieres, o emocionalmente lo ha dejado, lo lastimó. Pero el padre siempre estuvo esperando. El padre siempre estaba pidiendo por él. El padre siempre estaba atento cada mañana para ver si venía su hijo. Y cuando el hijo regresa y dice: Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice que él estaba apenas caminando y el padre, cuando lo mira, no escucha eso, sino que va, corre, lo abraza. Los judíos, cuando ven eso, se quedan admirados, porque no es normal en su cultura que el padre, con toda su dignidad, y menos con ese hijo tan inconsciente, que ha hecho lo que le ha pegado la gana con su padre, que todavía el hijo vaya con ese perdón, lo agarre y lo abrace y le diga: no pasa nada. Le diga: te restituyo tu autoridad, te restituyo tu poder, hago fiesta por tu regreso, restauro tu vida, restauro tu dignidad, tu posición, todo. Ese Padre eterno es el que nació en un pesebre. No te quedes solamente con la imagen del pesebre, no te quedes solamente en ese espacio. Conecta más con Dios, ve más adelante, busca ese nombre que es Padre eterno en tu vida. Es para que conectes, que te relaciones de una manera diferente con Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entro a él y ceno con él, y él conmigo. Está diciendo el Padre: estoy listo y tocando a tu puerta, porque quiero tener una intimidad contigo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No ha
recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. De eso se trata de la Navidad. Se trata de decir, Dios toma la iniciativa, no el hombre. La religión es la iniciativa del hombre queriendo alcanzar a Dios. Navidad no tiene nada que ver con el hombre. Navidad no tiene nada que ver con el hombre, tiene que ver con Dios tomando la iniciativa, tomando forma humana y mostrándote, diciéndote que ese niño que ha nacido es también su nombre admirable, es también su nombre consejero, es también Dios fuerte, es también tu Padre eterno que tiene una relación contigo. A todos los que le recibieron, Dios les dio el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ese Padre está en la búsqueda de ti. Y todavía hay un último nivel al que quiere que lo conozcas. En esa profundidad quieres ser el príncipe de paz. Shalom. Los hebreos lo conocían como Shalom. Shalom no quiere decir ausencia de conflicto. Shalom quiere decir paz en medio de toda dificultad. Una plenitud, una confianza, una dependencia, un saber que Dios está en control a pesar de todas las cosas. Así que si tú miras y te quedas en la primera imagen de un niño que nació, no tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Pero Dios quiere que vayamos a ese nivel de conocimiento de Él, a un conocimiento más profundo, un conocimiento que tenga más sentido para nuestras vidas, que responda a nuestras necesidades. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como la da el mundo. No se turbe tu corazón ni tenga miedo, porque Él es nuestra paz. Mediante la cruz hizo reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón, guarda tu pensamiento en Cristo Jesús. La historia humana, decíamos al principio, que se parte en dos. Es un punto de inflexión cuando llega Jesús, y es antes de Cristo y ahora después de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué acerca de tu vida? Él quiere también ser el parteaguas de tu historia. Antes que conocieras a Cristo, antes cuando solamente veías al niño de Belén nacer y lo festejabas cada Navidad, a cuando ahora empiezas a conocerle de manera más personal, con los nombres de los que hemos hablado. Ese punto es un punto de inflexión. Cuando tú empiezas a conocerlo de esta otra manera, tu vida realmente va a dar un vuelco 180 grados, porque va a ser la diferencia. Quiero cerrar con esto, decirte, la Navidad es una invasión. Viene Jesús e invade ese terreno, Dios invade el territorio enemigo para ofrecerte una tregua y una adopción. Te quiere adoptar como su hijo. El aceptar va a cambiar toda tu vida si lo aceptas. Pero también el nacimiento de Jesús cambia la historia de la humanidad, pero eso estaría incompleto si no cambia tu historia. ¿Qué sentido tiene que cambie la historia de la humanidad si mi historia no la ha cambiado? No tiene sentido.